Bienvenidos a una videocata de vino entre amigos. Hoy vamos a conocer mucho mejor esta botella, que es este vino, Ortega Ezquerro Rioja. Es un crianza del 2017. Con nosotros tenemos la suerte de contar con el enólogo de la bodega. Pero antes quiero presentar a mis compañeros de cata. Vamos a empezar por Sara López. Ingeniero agrónomo, amante del mundo del vino desde que comenzó la carrera, perteneció a la Asociación Universitaria del Vino La Carrasca. Su blog es vinosdebolsillo.com, donde disfruta de los vinos y los comparte, sus catas, sus experiencias. Además es muy ilustrativo para aprender y no solamente habla de los vinos, sino también da recomendaciones y vinos económicos al alcance de cualquiera, que es lo interesante, que el mundo del vino no es solamente para los sibaritas, sino para todo el mundo que se quiera acercar a él. Y si queréis contactar con ella, pues en Twitter, @vinosdebolsillo. Igualmente, mi compañero Sergio Rodríguez es periodista con más de 10 años en el mundo de la comunicación, o sea que realmente es un buen comunicador, amante de los libros, gastronomía, vino, viajes, vamos, es un wine lover y un viajero, muy bien. Además está trabajando en producción de Radio Intereconomía con 3 programas, El Club de los Negocios Raros, El Gato Gourmet y A Media Sesión. Y su perfil en Twitter, si le queréis contactar, es Rodríguez Gra. Y yo pues me presento, David Vázquez, de La Mesa del Conde, @La Mesa del Conde en Twitter. Y sin más, pues nuestro invitado desde el programa de hoy, pues es David, bienvenido, de la bodega Ortega Ezquerro. Así que preséntate tú, nos cuentas un poquito la bodega y empezamos a ver este vino. Vale. Bueno, yo me llamo David, trabajo en Bodegas y Viñedos Ortega Ezquerro. Somos una bodega situada en la denominación de origen Rioja, dentro de la subzona de Rioja Baja, y bueno, estamos ubicados en un pueblo con una larga tradición vitícola que se llama Tuderilla. Tuderilla tiene algunas peculiaridades como pueblo, y es que aunque está en Rioja Baja, como os he comentado, tiene una altitud elevada porque está muy cerca de la sierra, ¿no? De la Sierra Laez. Para que os hagáis un poco la idea, Tuderilla pueblo está a la misma altitud, por ejemplo, que Haro. ¿Qué hace un poco especial a Tuderilla? Bueno, pues un poco ese factor de altitud, un factor muy importante que es el tipo de suelo que más abunda en la zona, que es un suelo muy pedregoso, que es un poco el alegórico a las piedras que aparecen en la etiqueta del vino. Y bueno, principalmente estamos muy vinculados a nivel de zona con la garnacha, ¿no? Para que os hagáis una idea, hace aproximadamente unos 60 años, 50, 60 años, prácticamente el 80-90% de Tuderilla era garnacha, era la variedad mayoritaria. Después, con el boom del tempranillo, etcétera, se arrancaron algunas, más de las que se debieran haber arrancado. Y ahora rondamos aproximadamente un 65% del viñedo de la zona es directamente garnacha, ¿no? Lo que vamos a catar hoy aquí, o lo que vamos a comentar un poco, es el Ortega Ezquerro Crianza. Es un cupaje de tempranillo, garnacha, y depende un poco del año, un pelín de mazuelo. Y bueno, como os comento, por daros 2 pinceladas a nivel técnico y no aburriros, es un vino que se elabora en depósito de inoxidable a aproximadamente unos 24-28 grados, dejando a última hora de la fermentación, cuando ya no hay azúcares, algún pico que se suba más para facilitar un poco la extracción de color, y después pasa a hacer maloláctica en barrica. A continuación, cuando la maloláctica de barrica termina, pues depende un poco del año, normalmente entra en roble americano nuevo y para hacer parte de la crianza, y en la parte final de la crianza la hace en un roble francés de segundo uso.
¿vale? Cuando esto ya ha pasado aproximadamente unos entre 16, 18 meses en las diferentes maderas, va directamente un tiempo a hormigón, porque nosotros somos muy creyentes del hormigón. Vuelve, ¿no? Está de moda. Bueno, en nuestro caso no son huevos, no son depósitos especiales, etcétera, sino eran los depósitos antiguos de la bodega. El hormigón es muy interesante porque por la gran ventaja del hormigón frente al inoxidable o frente a la madera incluso, es que en el hormigón todo ocurre muy despacio. Todas las reacciones químicas, las oxigenaciones, las reducciones, etcétera, todo ocurre de una manera muy lenta. Y eso enriquece mucho los vinos. No es tan higiénico como el inoxidable, no es tan bonito como la madera, pero el hormigón tiene su espíritu. Y nosotros lo usamos mucho, para todos los vinos además. Pero es muy Rioja, o sea, porque de hecho yo conozco algunas bodegas que están aterrizando en otras de Os, que proceden de La Rioja, y están exportando el volver a los viejos contenedores de hormigón, ¿no? Sí, sí. Es un poco por lo que os he comentado, ¿eh? El hormigón, bueno, la única pega del hormigón, sobre todo en los hormigones antiguos, porque en los actuales el grado de pulido interior, etcétera, es prácticamente cristal, es que no son tan limpios, no son tan higiénicos. Aunque los depósitos están recubiertos de resina epoxi para que sean depósitos de hormigón alimentario, no son tan limpios como un metal, entonces hay que tener más cuidado con ellos, ¿no? Claro, pero, más trabajo, ¿no? De limpiezas. Pero la gran ventaja es eso, es la lentitud de procesos y cómo con un poquito de paciencia se enriquecen los vinos. Sí. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo pasa en barrica? Pues aproximadamente en barrica de media unos 16 meses. En ambas. Entre ambas. Barrica nueva americana y francesa de segundo uso. O sea que vamos a encontrar, cuando empecemos la parte más aromática, cualidades de ambos tipos de crianza. Sí, principalmente el diseño del vino, vamos a decirlo así, está diseñado para que tenga un golpe contundente, un golpe primero más dulce, más goloso, y que es lo que le aporta en este caso el roble americano. Y el roble francés lo que le va a aportar es un mayor fondo aromática, un mayor abanico de matices. Bueno, no sé, yo como ya teníamos la copa abierta, a mí lo que me entran, el primer golpe es un coco, pero y un clavo, puede ser una especie ahí, es un poquito picantilla, sí, alegrilla. Sí, un poco de mentol, que comentábamos también el otro día, un poquito de monte bajo. Sí, mentolado, sí. Sí, y luego un fondo de café, un fondo goloso vinculado muy al tostado de la barrica, ¿no? Ahumado, sí, se nota el ahumado, sí. A mí es que me encanta acercarme cuando voy a una bodega y a oler directamente la barrica, que la gente empieza, pero sí, fíjate qué tío, qué friki es, ¿no? Pues es que las barricas huelen, o sea cuando... Sí. Lo que vas a encontrar en el vino, primero, si no lo encuentras en la barrica, no lo vas a encontrar jamás en el vino, o sea... Nosotros que tampoco tengamos una cantidad de barricas estratosférica, porque no tenemos un gran tamaño, nosotros al final, por ejemplo, cuando ya vamos a sacar las barricas de cupaje final, se huelen todas las barricas unitariamente, como tú dices, David. Y la barrica que no guarda la línea aromática, ya no digo que no sea exactamente igual que la de adelante o la de atrás, sino que al final tiene que guardar una línea aromática, ¿no? Y si guarda esa línea aromática, entra en el cupaje, y si se sale por la razón que sea, porque ha habido un error y, por ejemplo, ha habido una oxidación, o porque ha habido unas diferencias aromáticas claras, esa barrica normalmente se saca de cupaje, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo trabajas todo el año para que eso no ocurra, las cosas como son. Claro. Sí, pero entre trasiego y trasiego, pues te puedes quedar con algo por el camino. Sí. A ver, la verdad es que entra muy bien. Debido a que le habíamos abierto anteriormente, está ya bastante oxigenado. Yo ya le probé y realmente
Engaña, este vino engaña porque es muy suave, es muy goloso, es muy glicérico, lo cual en boca yo lo encuentro bastante fácil de paso. Y no te das Nosotros, cuenta que tiene 14 grados. sí, nosotros somos, nuestros vinos tienen grado, ¿eh? Igual que hemos hablado antes, Sara, del tema de la acidez, por ejemplo, vinculada a la altura, etcétera. Nosotros somos una zona con grado, ¿eh? O sea, en Tudería es muy, Sí, sí, sí. entre comillas, es muy continental, ¿no? O sea, los inviernos arriba son fríos y los veranos son calurosos, o sea. Ajá. Entonces eso, por un lado, te guarda acidez y por otro lado te guarda siempre grado, ¿no? Al final, el grado y la acidez son los dos paladines de la vejez de un vino. Son quien le permite a un vino envejecer bien, etcétera. Entonces, son dos parámetros que en Tudería vienen, no voy a decir bastante fácil, pero sí, vienen in situ. O sea, que es que aquí Ya, vienen ya. yo como enólogo, con no cagarla tengo bastante. O sea, quiero decir que... Pues igual te vale la expresión que me decía un enólogo de otra bodega, que está, bueno, es viñedo de altura, ¿no? Lo que Sí, sí. en esa zona se llama viñedo de altura porque si la media está en torno a 600, 700 metros en valle, estamos hablando de la zona de Castilla y León, ellos están a 900 metros más o menos, y entonces tradicionalmente decían, a esa altitud no se va a dar ningún buen vino. Hasta que, coño, pues resulta que sí. Y decía, yo no hace falta que esto sea ecológico, esto ya es lógico. Aquí vienen los vientos y yo simplemente le dejo hacer a la naturaleza, no necesito hacerle nada. Si tengo un viento que me va... Nosotros, por ejemplo, en el monovarietal que hacemos de garnacha, que lo podemos catar otro día perfectamente, es lo que tú dices. Es una viña que está a 680 metros, que no es ecológica, porque al final pues no le damos un tratamiento ecológico, pero podría ser ecológico perfectamente si nos empeñáramos un poco. Al final es eso, o sea, es dejar hacer a la naturaleza, ¿sabes? O sea, al final son zonas altas, que en este caso es un viñedo viejo, con lo cual las viñas no cargan muchos kilos, o sea, no estamos hablando de 15.000 kilos por hectárea o de 12.000 kilos por hectárea como en los valles de Rueda, en las zonas más fértiles, etcétera, ¿no? Y al fin y al cabo, con ese tipo de carga, que estamos hablando igual de 4.500 kilos hectárea o incluso menos, la cepa sufre muy poco. O sea, vitícolamente, con una poda racional, un abonado en estiércol racional, un control un poco de las hierbas, etcétera, no hace falta mucho más, de verdad, para obtener una uva de una calidad elevada. Claro, el problema es que esa viña está a 2 kilómetros y pico del pueblo, hay que ir, no está a mano, etcétera. Entonces, bueno, no es una viña de 20 hectáreas en la que tú puedes tirar y enganchas el tractor y vas, ¿no? ¿Sabes? Entonces es de trabajo manual. Para claro, estar en el vaso. Unas zonas que le dan un valor añadido al vino y una diferencia. Las viñas son vuestras también, ¿no? ¿Perdona? Las viñas son vuestras también. Sí. Sí, ¿no? Nosotros trabajamos de dos maneras. Trabajamos con aproximadamente unas 20 hectáreas aproximadamente nuestras en propiedad de la bodega y luego tenemos aproximadamente unas 80 hectáreas en control. Es decir, en control se entiende en el que yo marco los kilos finales a los que quiero llegar, marco un poco la poda, los laboreos y tal, pero tampoco puedo intervenir. O sea, el agricultor al final también tiene su experiencia, hay gente que se deja aconsejar más, otra gente que se deja aconsejar menos, pero digamos que llevamos un control de fitosanitarios, un control de abonados, un control de poda, pero no es he dicho yo que lo dejes así, punto, ¿sabes? O sea... Pero vosotros desde la bodega, ¿no? Sois vosotros los que lleváis ese control, ¿no? Sí, yo lo llevo en este caso. Vale. Sí. Nosotros tenemos 3 subestaciones de control para humedad, temperaturas, riegos, etcétera, y es un poco la experiencia porque llevamos ya muchos años. ¿De qué producción hablamos anualmente aproximadamente? Pues de este tipo de vino nosotros hacemos unas 40.000 botellas aproximadamente.
Bueno, no son muchas, o sea, Claro. que vosotros sois, ¿qué preferís? La calidad frente a la cantidad. Pues mira, nosotros ya hemos descubierto ya hace un tiempo que tenemos un hueco comercial, hablando comercialmente puro y duro, cuando conseguimos establecer elementos diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos catando ahora quizás sea el vino más estándar de la bodega, ¿no? El vino es un poco el vino caja, vamos a decirlo así. Es el vino que hacemos con más número de botellas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hemos presentado al mercado el mazuelo, por ejemplo, monovarietal, las garnachas monovarietales, etcétera, o sea, un producto de una elevada calidad, muy bien presentado a nivel de etiquetado, presentación marketingiana, comunicación, Claro. etcétera, con una calidad top a un precio competitivo. He dicho precio competitivo, no regalamos nada, porque yo me cago en la leche puñetera, cobro nómina todos los meses, ¿eh? Es que al final somos una bodega, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y el, Sí, y hay bueno, que eso no ponerle deja, valor. es un negocio. No, no, Es un está negocio. claro, está claro. Esto es una Claro. empresa. Las empresas se montan para ganar dinero. Entonces, Claro, yo claro, entiendo, esto es una conversación que yo tengo muchas veces, o sea, yo entiendo que hacer vino mola más que hacer tornillos. Aunque hacer tornillos sea bastante más rentable, pero es que hacer tornillos es un coñazo. La métrica 2, al ahí todo con métrica 2. Es Pero sin verdad, embargo, es verdad. hacer vino implica 1000 cosas, ¿no? Y que cada año es diferente. Mira, Claro, yo claro, claro. que Totalmente. tuve un profesor en la uni, que era don Manuel Ruiz Hernández, con el que, gran enólogo de Rioja, de un clásico, un señor muy mayor ya, con el que yo personalmente no siempre he estado de acuerdo, ¿no? Pero Manuel decía que la enología era la ciencia del depende. Pues sí. Todo depende. O sea, Sí, es que todo lo que dependa de la agricultura, depende de las temperaturas de fermentación, depende de la elección de la madera, depende de la elección del tostado de la madera, depende si va hormigón o no va hormigón, o va hinos o no va hinos, o lo embotellamos en botella borgoña o en botella troncocónica o con corcho natural o con corcho sintético o con corrosca. Entonces, al final, la enología es la ciencia del depende. sí, depende Bueno, de vosotros, todos los factores externos, de climáticos, agrícolas, de todo eso, por supuesto. Cada año, claro, que todo, al final, todos los cultivos, todo lo que depende de la agricultura, es eso, depende del año, depende de... sí, bueno, Es así, la verdad o es sea, que vosotros, es que lo que sí que veo, que sin ser un tapón, es un corcho natural, sí. que eso es ya para mí, a día de hoy, que el coste de los tapones de silicona está en los 2 céntimos como mucho. Esto, la última vez que lo miré, estaba en torno a 35-40 céntimos, o sea, es un salto diferencial. Vosotros ya, sí, o sea, esto era, hace tiempo que no lo miro, eso No, hice una vez hay un muchas. estudio. Ese en Esto, concreto vale. Ese en concreto vale 37 céntimos. Sí, claro, pues. es que al final, todo esto son detalles que le vas poniendo. Pero claro, tú lo ves y dices, ¿cuánto ha mojado? Está mojado, pero de forma uniforme, pero no lo ha traspasado. Esto aunque no necesitaba ser más largo, está perfecto. Eso significa que este vino pues se ha hecho bien, está en su tiempo, está como tiene que estar. Y es que luego eso se tiene que... Eso, yo por lo menos, que no soy un gran experto, más bien un aficionado que está aprendiendo, yo por lo menos lo valoro. Bueno, Está, el mundo del corcho es. O sea, eso es de otra galaxia, de verdad. O sea, a mí además personalmente me gusta mucho, y el mundo del corcho, de las tipologías de tapones de corcho, de los costes de tapón de corcho, de los criterios de selección de plancha, de los criterios de selección de manufactura para llegar al tapón que tienes en la mano, de los tratamientos superficiales que lleva ese tapón. O sea, el mundo del corcho es apasionante. Y bueno, es importante valorar que nosotros, por ejemplo, usamos corcho natural por concepto. O sea, porque, mira, hay un axioma, y es que solo se cuidan los bosques rentables. Sí,
Entonces, los alcornocales en Andalucía y en Portugal, entre Portugal y Andalucía, perdón, entre Portugal y España y Extremadura, por supuesto, se generan el 85% del corcho mundial. O sea, ¿os imagináis que Estados Unidos o China generaran el 85% de un producto? O sea, es que somos patéticos para empezar. No, totalmente. Pero bien es cierto, por ejemplo, porque por ejemplo el corcho turco, en Turquía también hay mucho corcho, pero el corcho turco es mucho más seco, entonces es mucho más complicado de manejar en enología. El corcho portugués, el corcho extremeño, el corcho andaluz es perfecto, ¿no? Después hay unas pequeñas zonas corcheras en Cataluña, muy pequeñas, y en la Sierra Valenciana. La Sierra de Espadán se llama, una sierra increíblemente verde. Pero es muy interesante, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo. O sea, solo se cuidan los bosques rentables. Entonces, si conseguimos que los alcornocales hagan rentable al monte, además de que debajo de los alcornocales viven los cerdos de pata negra, etcétera. Claro. Es una biodiversidad. Se cuidarán los bosques. Si dejamos de usar corchos naturales, aglomerados, pero en definitiva corcho, los bosques dejarán de ser rentables, y cuando algo no es rentable se descuida. Se va, claro. Entonces, a mí no me gusta usar corchos plásticos, de silicona, etcétera. No tenéis ninguna botella, ¿verdad? Dentro de que hay soluciones súper interesantes, ¿eh? Y la misma rosca, por ejemplo, también tiene soluciones muy interesantes, ¿eh? Pero para mí esto es un tema conceptual. O sea, yo uso corcho porque creo en él. Hombre, si tienes un vino que no va a evolucionar, que no va a hacer, porque se va a consumir en el año, porque al final, ¿por qué utilizas un corcho y no utilizas otro material? Es porque lo que te da esta cosita es una micro oxigenación que si lo vas a hacer con una silicona no lo vas a conseguir. ¿Hay siliconas que podrían hacer esto? Sí, pero al final te resulta al mismo precio. ¿Qué sentido tiene? Claro. Sustituir un material natural por un sintético también y ahora lo mismo. El tema de la rosca ha evolucionado muchísimo, y hay roscas en la parte interior del tapón llevan una almohadilla que también es transpirable, etcétera. Pues eso lo conocía yo. Yo tampoco. Pero bueno, yo que en el fondo quiero pensar que tengo un concepto bucólico festivo ecológico, pues me gusta lo que a lo mejor en otras cosas no puedo, pero en esto, por ejemplo, como la decisión es mía, sí puedo. Y entonces yo quiero. O sea, prefiero ahorrar costes en otras cosas, hablando desde un punto de vista industrial puro y duro. Sí, que en el corcho. Pero en esto no. Y de hecho es mucho. Para los vinos criados es el más barato, que todos los corchos, tanto el reserva como los monovarietales de garnacha, etcétera, llevan un corcho superior, más largo, que es de 49, es este 44. Te hablo de longitud y corchos más caros, además. Justamente tengo la comparativa. Mira, un 44. Porque me encantan los corchos. Cuando hablamos de 44 y de 49 hablamos de la longitud del corcho. Sí, por eso. Pero es más divertido hacer vino que corcho. Sí, no te quepa duda. Y el trabajo del corchero en el campo es matador. O sea, eso pasa de padre a hijo. Sí. Eso es. Merece la pena ir un fin de semana a Portugal a verla. Por supuesto, a Portugal merece la pena ir siempre. Eso para empezar. Pero en este caso en concreto merece o a Extremadura o a Andalucía, a ver un fin de semana una saca y a comer de una buena jamada. En el caso de Portugal, un buen bacalao. Es impresionante, porque es algo además no lo conozco, pero que es tan artesano, tan rústico, tan poco. O sea, es que eso no se puede hacer con un dron. Claro. No, es que eso pasa de padres a hijos porque no se enseña. O sea, no hay escuelas. Claro. Es como el esquilado de las ovejas, es ir a verlo y es que no hay otra manera. Sí, pero hay escuelas. Pero del corcho no.
Tequilado de la oveja, sí. Sí, hay escuelas rurales, por lo menos en la Junta de Castilla y León, Enseñan. que se dedica en Castilla y León el mundo de la oveja es muy importante porque tenemos Claro, el lechazo y todo eso, o sea, se cuida bastante porque es rentable, básicamente. claro. Entonces, pues históricamente una de las grandes potencias económicas de Castilla y León estaba en la lana, el sector lanero. Pero es que en el mundo del corcho es que como está muy localizado en unas pocas familias, la verdad que son los que saben. Yo no sé si hay algún tipo de realmente de escuela para aprender cómo, porque no tienes que dañar al árbol, tienes que quitarle el recubrimiento pero sin dañarle, porque Claro. en unos 5 o 10 años vuelves a tener ese corcho ahí a tu disposición. Claro. Como te cargues el árbol, ¿cuántos años tarda en...? Saca aproximadamente cada 9 a 11 años, depende de las condiciones climatológicas, etcétera. Pero vamos, es que es increíble, o sea, es apasionante ver cómo sacan las planchas, cómo las transportan, cómo parece. Luego hay que bajarlas del monte, o sea, porque los alcornocales no están siempre a pie de carretera, o sea. La carretera. Entonces es muy recomendable. Oye, qué bien evoluciona este vino, ¿eh? O sea, es que es súper... no es un vino... O sea, vino tranquilo, porque es un vino tranquilo, pero... O sea, es un vino que es muy dinámico internamente, ¿eh? Sí, bueno, al fin y al cabo, mira, yo que tengo una edad ya, vamos a decirlo así, que me van a llamar para vacunarme en 4 días. Para que puedas viajar, te queda poco. Positivo. La vida del enólogo te enseña que hay pequeños detalles que hay, y no necesariamente detalles caros, que amplían muy mucho los matices aromáticos de los vinos, ¿no? Y esto os voy a contar aquí un secreto. Por ejemplo, yo uso algo tan sencillo como cuando compras las barricas, yo compro con diferente tostado la panza de la barrica con los fondos. Ajá. ¿Qué ocurre? Que un fondo, los fondos son aproximadamente el 33% de la superficie de contacto del vino con la madera. Hablando de una barrica de 225 litros, ¿no? Uh-huh. Entonces, la duela que construye el fondo, además es mucho más barata que la duela que construye la panza, que es una duela mucho más larga, mucho más especial, etc., ¿no? La duela que hace el fondo, la tirilla que hace el fondo, es una tira fácil de conseguir, fácil de cambiar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el caso del americano nuevo, tuesto muy mucho la primera vez los fondos de la barrica para darle un golpe de fondos estos muy tostados, de torrefactos, etc. Después, esa barrica, pasados los primeros 14 meses aproximadamente, le vuelvo a sustituir los fondos por otros fondos nuevos. Digamos que le hago ahí un reajuste y así consigo alargar muy mucho la vida útil de la madera y aportar mucha cantidad aromática, no en cantidad, sino en abanico de matices, ¿no? Pero y esto que parece una tontería, esto es un enólogo perro viejo. Y aparte de que es un tema muy interesante financieramente, es un tema muy interesante aromáticamente. Pero eso luego, lo que decías antes de cuando vas a hacer la homogenización para sacar el vino final, ahí te puedes jugar un poco los aromas, ¿eh? Juegas en la cuerda floja. Bueno, pero no somos unos chavales ya, ¿eh? Entonces ya tienes experiencia. Lo tenemos controlado. Yo soy muy pesado, a mí me gusta mucho catar los vinos. Durante el proceso de crianza soy el típico pesado que engancho a mi compañero y bodeguero Rodolfo y le digo, vamos a catar barricas. Otra vez. Sí, vamos a catar el lote 7. Pero si el lote 7 lo catamos el mes pasado. Digo que sí, vamos a catar el lote 7 otra vez. Que soy un poco pesado en ese sentido. Ya, persistente en eso. O sea, a mí la verdad es que
¿Perdona? Que entonces los tienes muy controladas, ¿eh? O sea, a ti Los Ángeles no se llevan una parte, te la llevas tú. Sí. La reducción en barrica no, ¿eh? No se la llevan Los Ángeles. La reducción en barrica ronda un 2,5%, que al fin y al cabo, al final de año es una pasta, ¿eh? Sí, es verdad. En Boca le noto muy equilibrado. El vino también, los taninos son como muy suaves también, ¿verdad? Bueno, daos cuenta de que este vino que vosotros estáis catando, que estamos catando, es una añada que ya va camino de agotarse. O sea que nosotros en breve sacaremos el 2018 al mercado. El 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un vino que, aparte de que ha tenido un periodo de botella interesante en la propia bodega, ya tiene una vida comercial importante, larga, entonces ya tiene mucha botella. Entonces ese detalle de la botella afina mucho los vinos, ¿no? Daos cuenta de que, hablando aquí desde un punto de vista enológico puro y duro, la crianza en barrica es una crianza muy oxidativa, porque las barricas transpiran. Os voy a dar otro secreto. Las barricas no transpiran por las duelas. Las barricas transpiran por las juntas de las duelas. O sea, el trozo de madera, lo que es la duela en sí, no transpira, o sea, no es transpirable. Por ahí evapora una parte del alcohol. Pero la barrica pierde la merma que tú has comentado antes de Los Ángeles por la boca y por las juntas de las duelas. Pero sí es cierto que la barrica, que es porosa, se inundan de vino los poros de la duela, y ahí se produce una bajada del volumen de la barrica y una evaporación. Y esto es lo que, pues ayuda a generar este tipo de aromas vinculados a la combinación del vino con el oxígeno. Cuando tú trasiegas y sacas ese vino de la barrica y lo metes a una botella, que prácticamente es un elemento totalmente hermético, casi hermético, salvo, como tú bien has dicho, David, la microoxigenación que tiene el tapón. Y de hecho, por ejemplo, la calidad del tapón que tú tenías en la mano, por ejemplo, el de Condado de Aza y el mío, etcétera, o el mismo tratamiento superficial, que si tú tocas el de Condado de Aza y tocas el mío, ves que tienen tactos distintos. Esos tratamientos superficiales son los que marcan la velocidad de evaporación del vino. Sí. Bueno, serás... yo es que no soy tan experto porque yo al tacto los encuentro bastante similares. Aunque bueno, a ver, los expertos sois vosotros, yo estoy todavía aprendiendo. Entonces, en el caso de la botella con el tapón, el tratamiento superficial que lleva el tapón, que es un tratamiento de parafina y silicona natural, que está en contacto con el vino, es el que gradúa, junto con la propia estructura del tapón, la hermeticidad y la velocidad de oxigenación que va a tener, de microoxigenación que va a tener ese vino. Vaya rollo enológico que os estoy soltando. Pero yo estoy aprendiendo. O sea, a mí no me parece nada rollo. Me encanta. Sí. Además, es súper interesante. Además que esto del corcho es un mundo muy curioso, además, ¿eh? O sea, el mundo del corcho es impresionante, de verdad. La verdad que sí. Pero es que además no para nada es un rollo. O sea, realmente como mejor se aprenden las cosas es cuando no tienes que estudiarlas, sino cuando las puedes compartir de una forma natural. O sea, yo soy muy friki y tengo aquí un corcho, y voy jugando con ellos, pues por eso, para aprender, pero vamos, que no estaba ni preparado ni mucho menos. Ha sido una casualidad que tenía un corcho aquí al lado y he dicho, los voy a poner juntos y los voy a comparar. Pero vamos, pues ha sido casualidad, no. Ajá. Daros cuenta al final que, ahora nos lo vamos a echar a la boca y comentamos un poco las sensaciones que tenemos en boca, ¿vale? Venga.
Mira, hay una dulzura en la entrada, Sí, un montón. vinculado al grado alcohólico, que tiene 14 grados. Como os he comentado, el cupaje tiene un porcentaje importante de garnacha. Ujú. ¿Cuánto tiene de tempranillo? ¿Tú lo sabes? ¿O de memoria? Sí, de tempranillo, esto es un 2017. Esto tiene aproximadamente un 65% de tempranillo, 35 garnacha, 5 mazuelo al final del cupaje. No, es que tiene astringencia y con el cuerpo que... Pero no es la astringencia del monovarietal. No, La astringencia a estas alturas del vino está vinculada a la crianza. Está vinculada, no es una astringencia proveniente de la fermentación como en un vino joven, etc. Aquí la astringencia en este caso proviene del manejo de la madera, el manejo de las barricas. Pero bueno, también después en los laterales de la boca notáis ahí un poco principalmente la acidez. En las encías, que esto es metiéndonos un poco en el toque técnico, si tú enredas un poco en tus propias encías, ves un poco ahí la tanicidad, la proveniente de la madera y la proveniente de la variedad o del cupaje de variedades. Uh-huh. Y después un poco el trago final, que deja un ligero amargor en boca al tragar, que se te queda al final de la lengua, está también muy vinculado en este caso a la madera, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto es un ejemplo que yo siempre pongo mucho cuando tengo visitas en la bodega, etcétera. Los vinos que forman este cupaje hoy, cuando terminan de fermentación alcohólica, están casi imbebibles. Están muy duros, ácidos, demasiado contundentes, porque son vinos al final que va a haber que criarlos, tomarlos en madera. Sin embargo, hay otros vinos que cuando terminan la fermentación alcohólica están ya para tomar prácticamente, ¿no? Porque son vinos distintos, no son vinos ni mejores ni peores, son distintos. El planteamiento enológico es distinto, la mezcla de variedades, las temperaturas de fermentación, las tipologías de los depósitos, muchas veces la selección de uva, son matices que marcan mucho la diferencia. Y cuando yo elijo unas uvas para crianzas o para reservas o para monovarietales, lo hago pensando en todo el proceso, ¿no? No lo hago pensando en que van a estar buenos según terminen de fermentación, ¿no? Que yo necesito también, por ejemplo, otros vinos jóvenes que estén buenos nada más terminar la fermentación. ¿Qué tipo de gama tenéis? Ahora, a colación de lo que acabas de decir, ¿qué tipo de vinos tenéis en la bodega? ¿Qué hacéis? ¿Jóvenes? ¿Crianzas, reservas? David, ¿estás ahí? Uy, me he ido. Perdido, perdona. Sí, a colación de lo que decías, ¿cuál es el perfil de vinos que elaboráis? ¿Jóvenes, reservas, crianza, robles? No sé si... Principalmente elaboramos tinto. Tenemos un tinto joven que es una maceración carbónica. Uh-huh. ¿Se va a cortar? Le perdemos. Sí, le hemos perdido. Y después tenemos un crianza, un reserva y luego tenemos un monovarietal de garnacha, un monovarietal de mazuelo y después tenemos dos vinos de autor, que es un blanco fermentado en barrica y un tinto, ¿no? El blanco fermentado en barrica es un cupaje que viene hecho desde la viña, es una viña elegida muy vieja, que viene ya con el cupaje hecho de viña, mezclado ya, que es Viura, Malvasía y garnacha blanca, que es un fermentado en barrica, muy interesante. Es un vino súper gracioso para tomar con un arroz meloso, con un arroz caldero, impresionante. Y después tenemos el Don Quintín, que el Don Quintín también es un vino que viene de una parcela en concreto, muy alta, y que no lleva etiqueta de genérico, aunque es, por ejemplo, lo que estamos vendiendo ahora, para que os hagáis una idea, es un 2011, porque es un vino que tiene muchísima botella. Entonces es un vino redondito, entonces. Vino fino en filipino. De hecho, es un vino increíble para comer porque ha estado tanto tiempo en un ambiente reductor como es la botella,
Cuando sirves un vino que necesita decantar, por ejemplo, cuando lo sirves a lo largo de una comida, va cambiando aromáticamente durante toda la comida. Entonces, es súper interesante. Primero, porque es imposible beberte una botella solo, te terminas bebiendo dos. Y terminar con chocolate negro, por ejemplo, es... Increíble, ¿no? Sí. O sea que esto lo podemos repetir más veces con otros vinos, sin problema. Sí. No, la verdad es que este vino, lo que yo le noto es bastante glicérico, Sí. lo cual me va a permitir que tenga un paso súper suave. Y es lo que decía al principio, que lo hace peligroso con sus 14 grados. Claro. Sí, pero contrarresta muy bien. O sea, sí que se nota Sí, la acidez equilibrado. aquí a los lados, como dice David, pero sí que está muy equilibrado porque se nota la acidez, pero el dulzor lo hace muy agradable, y a mí me parece que está increíble. Yo personalmente tenía muchas ganas de probar tu vino, David, de verdad, por el trabajo que hacéis de promoción de ellos y tal, y sí que por todo el reconocimiento que tienen detrás, tenía muchas ganas de probarlo. Y ya te comenté, también me quedé con muchas ganas de probar el monovarietal, pero al final, bueno, ya he visto que está agotado, ¿no? Joder. Se la quitaron de las manos. Fue un tema muy interesante, ¿no? Porque... ¿Y el año que viene no tenéis? No, del año que viene no, porque el 2020 estaba rico, pero no tan rico. Y entonces, como dijimos, de que aquí tiene que salir esto, fetén. Claro, si no nada. Entonces, esperemos en este 2021 poder hacerlo bien. Es un poco a lo que volvíamos un poco antes, ¿no? Hay que diferenciarse. Claro. Desde un punto de vista enológico, desde un punto de vista marketingiano, desde un punto de vista de comunicación, porque si no es imposible competir por costes o por presentación o por precio con otras grandes marcas. O sea, yo, por ejemplo, no puedo competir en costes, en planteamientos con Condado de Aza, por ejemplo, que tenías el tapón, o con Ramón Bilbao en Rioja, o con gente que lo hace muy bien, a unos volúmenes altísimos, pero que ha perdido, entre comillas, el espíritu cercano, el espíritu que permite hacer esto, por ejemplo. Claro, pero es que eso es una cosa que, por ejemplo, ya lo hemos hablado alguna vez, que por redes me encanta vuestro punto de vista de marketing, ¿no? De daros a conocer, de luchar, porque aunque tengáis el perfil institucional en Twitter, los perfiles vuestros personales que sirven de apoyo al perfil de la propia bodega, están dando una visión mucho más, sí. Voy a hablar de vinos, voy a hablar de mi vino en concreto, pero voy a hablar también de vino de naturaleza, y eso realmente da cercanía y hace que el vino no sea una cosa que sea para la gente que está allá arriba, que es una tontería. O sea, que tú te puedes abrir un vino y disfrutarlo porque sí, pues como he dicho antes, ¿por qué me tomo un cava? Pues porque hoy es jueves y ya está, y no tengo y no necesito ningún motivo. O sea, y eso realmente creo que el mundo del vino, en concreto, muchos sommeliers, no todos, porque yo un sommelier conozco que está en contra de ese esnobismo, está destrozando el sector. Y luego ya la hostelería, cuando multiplica por 3 y por 4 el coste del vino, pues ya entiendo que tengan que ganar un poco, pero joder, multiplicar por 4 o por 3 es una burrada. Y al final, pues con la pandemia, el consumidor que no puede ir a la hostelería, el que pueda encontrar un vino y que se lo den, que le quiten ese velo de santidad, sino, oye, que es una cosa que, igual que te puedes, un día porque te apetece, te abres una cerveza, y otro día porque te apetece, te abres un vino, y no pasa nada. Claro. No eres ni mejor ni peor ni nada, simplemente es una alternativa. O sea, y lo dice uno, por cierto, que no le gusta la cerveza, salvo algunas cervezas artesanales, O sea, yo reconozco que no, igual de pequeño no me aficioné, no probé de joven en la adolescencia la cerveza y no me gustó, y probé el vino y joder, esto me gusta, y cuanto más bebes más te gusta y más te gusta probar cosas diferentes. Yo creo que además el mundo del vino tiene una ventaja importante, y es que como dijo
como muchas veces ha dicho Peñín, con quien muchas veces personalmente no estoy muy de acuerdo, hoy en día se hace buen vino en casi cualquier punto de España. Lógicamente hay zonas en las que se hace mejor o peor, o tiene más experiencia o menos experiencia, etcétera. Pero bueno, yo creo que la media nacional es muy, muy interesante. Tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos del norte, y yo me canso de decirlo en todos los sitios y en todos los foros. Sí, la verdad. Lo que mejor hacen los franceses es hacer creer al mundo entero que lo suyo es mejor, y encima es que lo consiguen. O sea, Claro. O nuestros amigos italianos. bueno, nuestros amigos También. los italianos encima se nos mean. Porque, aparte de que lo hacen y hacen creer al mundo entero que son mejores que nadie, Si a veces no hay que serlo, hay que parecerlo. a nivel de todo son mejores que nadie. Sobre todo en marketing saben vender. Sí, un montón. Sí, hay que parecerlo a veces, no que serlo. No, pero es verdad, pero y yo lo digo mucho. No, pero ellos lo creen, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, yo he vivido en Italia, conozco Italia, he estado muchísimas veces en Italia, la he recorrido de cabo a rabo por mi cuenta, siempre por libre, porque viví en Italia. Se nota en el blog, David, se nota. Sí, se nota, ¿verdad? Se nota ese ramalazo italiano. Sí, se nota. Y tengo una pequeñísima, una 16ª parte italiana, o sea que es, vamos, básicamente nada, pero reconozco que ellos no solamente es que se lo exportan, sino es que ellos mismos se lo creen. El mundo del agriturismo, o sea, un italiano sí puede irse al mar, pero es que al mismo tiempo dice, también me voy a un pueblo a vivir el mundo rural. Tú te vas a la gran valle de Lucca, la colina luquense, como he estado yo, y tú ves el valle, y es que ves todos los pueblos, y hay un montón de pueblos, y están todos llenos, pero no es el típico que vuelve, sino realmente va a gente a las fincas, a los hoteles rurales, a vivir el agriturismo, y es vivir el enoturismo, que es lo mismo, el enoturismo, agriturismo, porque ellos lo mismo que te venden vino, te venden aceite, te venden frutales. Y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. No, se hace, pero es que ellos lo creen, y lo importante, y lo que igual nos puede faltar a nosotros es creérnoslo. Sí. Es verdad que ellos tienen la fortuna de que su geografía, al ser una península muy alargada, con dos grandes montañas a lo largo de ella, es que, menos los que están en el centro, que prácticamente no se enteran, tú puedes estar perfectamente un día tomándote, o es como yo, cuando yo viví en Calabria, tú puedes estar esquiando a 3.000 metros e irte a tomar unas gambas a la orilla del mar, en apenas 50 kilómetros. Claro. Eso también es verdad que les ayuda. Pero bueno, nuestra península es como es, y también tiene sus grandes atractivos, y tenemos que creérnoslo. Y eso me lleva a preguntarte, David, ¿qué tal el enoturismo tenéis preparado para si alguien quiere visitar la bodega? Bueno, que no solamente ver vino, sino mucho más, conocer el mundo ese del turismo asociado al vino. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en ello, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que admitimos visitas y hacemos visitas para previa reserva o vinculadas a clientes, etcétera, pero estamos arreglando una parte de la bodega, o sea, estamos dando pasos hacia el desarrollo del enoturismo, primero porque Tudelilla tiene un buen fin de semana bucólico festivo gastronómico, sí. Y segundo porque me lo apunto. Porque creemos que es una herramienta que hay que explotar. Sí, yo además estuve viendo un poco en el mapa que es que estáis a 14 kilómetros de Calahorra, que es otro sitio fantástico. Bueno, la verdad es que las distancias en La Rioja no son tan grandes. Estáis también muy cerca de la zona de Enciso, que es una zona muy divertida para ir en familia. Todo el tema de los dinosaurios, que al final es que el enoturismo no tiene que ser exclusivamente el mundo del vino, sino
De hecho, no debe Es ser. la excusa. Es que tiene que ser la excusa, pero nada más que la excusa. Sí. Claro. O sea, tienes que vestirlo con... El enoturismo tiene que ser una pata más del turismo familiar, del turismo de experiencia, que es lo que en definitiva busca el turista, el viajero actual. Nosotros creo que el turismo de sol y playa está bien, ha tenido su boom, puede seguir teniéndolo porque todos nos gusta ir unos días a la playa simplemente a tomar el sol y tal, pero ya no vinculamos el 100% de nuestras vacaciones familiares, personales, etcétera, a sol y playa, ¿no? Yo creo que ya cuando tú con tu pareja te planteas las vacaciones, no te planteas solamente ir unos días a la costa, bien sea al norte, bien sea al Mediterráneo, bien sea a Portugal, ¿no? Sino que te planteas distribuir las vacaciones en lo que se llama ahora turismo experiencia. Sí. Y esa fórmula que tú acabas de decir de turismo familiar, de los dinosaurios, pero también un par de días en visitar bodegas o un día en bodega, o yendo, por ejemplo, en nuestro caso, a Arnedo, que es una ciudad del calzado, del copón. Sí. Y Arnedo es bonito, o sea, tiene una zona industrial en las afueras que es brutal, pero bueno, Arnedo tiene ahí al lado tienes Arnedilla, que es un valle, un pueblo entre valles espectacular, Igea, Cornago, y realmente igual es porque yo vivo en Madrid, pero yo digo, vamos a ver, si yo me voy a hacer los 400 primeros kilómetros, hacerme 20 kilómetros más, es que ni me entero. Claro. Y te haces una ruta que dices, bueno, en un fin de semana me veo un cachito, pero dentro de un par de fines de semana o 3 o 4, un mes, me vuelvo y veo otro cachito. Y realmente ahí tenéis una zona muy, muy interesante. Sí. Bueno, yo creo que además a nivel gubernamental ahora también están con el tema con el nivel, me refiero al nivel gubernamental local, o sea, no nacional. Ajá. Están con un tema de desarrollo no turístico, con La Rioja como comunidad enológica mundial y no sé qué, preparando un plan de remoce de infraestructuras vinculadas al enoturismo, etcétera, y entonces, bueno, yo creo que ahí hay, por supuesto, como casi siempre, hay un fondo europeo, etcétera, y bueno, yo creo que se van a hacer cosas interesantes, separadas de lo que puede ser el top previsto del barrio de la Estación, López Heredia, Muga, etcétera, que yo creo que se puede hacer muchas más cosas. Que eso está muy bien y está muy bien preparado. No, y no es incompatible. Bueno, yo creo que es un poco más elitista, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un poco de lo que estamos comentando, quizás para acercar un poco a ese público joven, ¿no? Que no sé si en cierto modo ve el vino como algo no elitista, no sé, llamémoslo así. Quizás ese tipo de eventos donde se conjugue la música, el vino, puede acercar a ese público joven, ¿no? Y hacer un poco un guiño bueno, pues quizás estamos también en un país donde, no sé si culturalmente, también por el clima, la cerveza pega fuerte, también por inversiones publicitarias y en otras cuestiones, pero yo creo que en el mundo del vino hacer un poco un guiño a ese público joven con ese tipo de acciones sí que podría ayudar mucho a que a lo largo del tiempo la cultura del vino se instale en cierto modo o de otra manera, ¿no? No sé qué opinas en este propuesto. Sí, bueno, yo creo que ahí de Rioja, a nivel particular, en algunos sitios están haciéndolo bastante bien. Yo conozco lo que hacen en Navarrete y tengo que reconocer que el fin de semana que se organiza el Festival de Navarrete, o sea, es brutal. Y es un polo que pone a un pueblo que es una maravilla, pero que a lo mejor está fuera de los estándares del mundo turístico, y lo pone de repente ese fin de semana como ¡pum! El foco.
Sí. Y ahí han sabido ligarlo muy bien al mundo del vino y te hacen un festival y ahí la gente lo que hace es tomar vino. Sí, Y sí, vinos sí. buenos, no vinos, no te estoy hablando de vino de Don Simón, sino te estoy hablando de buenos vinos. Y bueno, a lo mejor es una acción puntual que puede ser más o menos rentable, pero seguro que la gente cuando vuelve a su casa ya vuelve con bueno, pues oye, pues no estaba mal aquel vino que tomamos en aquel sitio, Ajá. y empieza a introducirlo. En Galicia eso lo hace muy bien también. Sí que potencian mucho los productos. Yo que viví una temporada en Galicia, un año y medio, así, medio tiempo, a conocer bastante bien aquello. Y cada fin de semana, de primavera a verano, o sea, es increíble. Allí tienen la fiesta yo tuve la oportunidad de asistir a la fiesta del vino Rosal, en La Guardia, en un pueblecito allí que hace frontera con el Miño, con el mar, y es muy bonito. ¿Fuiste a las FIES? Fui a la CIE y me bañé, y me bañé. ¡Qué Además, dura! sí, pero porque pilló una ola de calor allí. Yo viví en Vigo, y en Vigo, sí, un año y pico, y en Santiago unos meses, y, y eso lo hace muy bien. O sea, cada fin de semana de verano, o sea, la fiesta del vino Rosal, la fiesta del pez espada, la fiesta de la langosta, la fiesta de la lamprea, la fiesta de no sé qué. Allí ellos se venden muy bien por eso. Y yo recuerdo la fiesta del vino Rosal, bueno, la fiesta del albariño ya en Cambados ni te cuento, ¿no? Lo que se monta allí, vamos, que merece la pena ir a verlo. Pero la fiesta del vino Rosal, que más es una fiesta de un pueblo, pero todo el mundo la conoce, todo el mundo va a ver allí. Yo allí descubrí el vino Rosal y me encanta. De hecho, cada vez que veo una botella me la compro porque me encanta. Y ellos lo hacen muy bien en ese sentido. Sí que atraen mucho turismo a mucha gente con esas fiestas de fin de semana que hacen. Pues la fiesta, pues eso, de Pimiento del Padrón, la fiesta de la Lamprea, la fiesta de... Y es verdad, atraen mucho al turismo y lo hacen muy bien. Bueno, al final nos damos cuenta que vino gastronomía, cultura popular, nos gusta siempre esa fórmula. Claro, sí, claro. Y es casi siempre fórmula de éxito garantizado. Sí, es verdad. Yo antes hablaba, sí que en Madrid hacía muchas veces, ahora ya creo que por el COVID no lo hacen, pero hacían muchos años, Mau hacía una campaña de cervezas de una Mau más tapa. Tenían como un convenio con ciertos bares y sí que tenían pues eso, un botellín de Mau más una tapa, no sé, 2 euros. Imagínate. Eso estaría bien que... me está recordando... este tipo de historias, sí, es verdad. A mí me estaba recordando esa película mítica de Airbag, que Arguiñano saltaba aquella frase tan espectacular de pero coño, ¿dónde se ha visto comer a tortilla sin pan y vino? Es que sí, o sea, al final... te doy... Pero es que al final, o sea, que sí, hombre, que el vino... Es que el vino nos ha acompañado históricamente, aunque últimamente parece que se ha olvidado, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que intentemos verlo con perspectiva. Yo creo que tenemos mucho camino por hacer, muchas cosas que mejorar. Tenemos un producto con una relación calidad-precio casi imbatible y yo creo que el tema ahora es exactamente eso, ¿no? Ser capaces de poner en valor el valor, no tanto en la relación de precio-valor. Ya sabemos que somos muy interesantes económicamente y tal, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer es que primero creérnoslo nosotros y después hacérselo creer al mundo entero. Sí. Porque no me parece ni medio normal que yo, por debajo de 15 o 18 euros, es difícil probar un vino francés en España de una calidad media. Yo no he dicho que nos vaya a envenenar, pero una calidad media y por debajo de 18 euros en España hay vinazos, ¿no? Véase este. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos mucho camino por hacer, ¿no? Y entonces un poco lo que comentábamos el otro día yo con Sara, que desde el punto de vista agrícola, el sector
requiere una reorganización desde abajo. O sea, un cambio. Un cambio total. Pero es que ese cambio total no lo podemos hacer solo los agricultores de La Rioja, de La Mancha, de Extremadura. No, claro. Implica cambios gubernamentales, implica cambios de leyes. Y entonces ya entramos en el apasionante mundo de las autonomías, de no sé qué. Pero que sea difícil o complejo, no nos evita el tener que hacerlo. O sea necesitamos nuevas leyes, que me da igual que las haga un gobierno del PP, que un gobierno del PSOE, que un gobierno que me da igual. Pero necesitamos nuevas normas agrarias que transformen el sector desde abajo y vayan subiendo los diferentes niveles, ¿no? Sí, hasta el final, sí. Una preguntita. Vosotros no tenéis suerte de ser viñedo singular, ¿no? No os ha caído. No. Viñedo singular, esto es una conversación, casi vamos a abrir otra botella, ¿eh? Eso, nosotros hacemos otro formato y es un formato en el que cada uno trae un vino diferente y hablamos de lo que, como lo llamamos en el episodio 0, prueba piloto, de lo humano y lo divino, de los winefuckers, de los sacrílegos y demás. O sea, ahí podemos despellejar. Si quieres un día hablamos de eso y... Pues yo ahí encajaría. Y ya no hablas de como David, enólogo de Ortega Ezquerro, sino David, el que le gusta el vino y habla lo que le da la gana. Pues mira, el tema del viñedo, como concepto, es muy interesante porque implica una producción muy baja, un viñedo en una ubicación concreta, de una parcela en concreto, de una edad en concreto, etcétera. Entonces, teóricamente, al principio me hablabas que hacíais un vino singular de autor con esas características y dije, joder, pues sí. No, singular no, de autor sí. Singular, sí, pero que era un viñedo especial. Sí, nosotros tenemos varios vinos de viñedo, exclusivo de un viñedo. Pero es un poco lo que te decía. El concepto de viñedo singular, como teoría, está muy bien porque encuadra perfectamente los paradigmas de calidad. O sea, una parcela en concreto con una calidad elevada, con unos kilos de uva bajos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en Rioja, igual que Ribera, y yo he vivido en Ribera del Duero 3 años en Roa y allí conozco aquello. Entonces, la primera vez que llegué a Ribera del Duero, en septiembre, había habido una helada que no quedaba ni una hoja en las cepas. En septiembre. Te hablo del año 2001. Que yo ese año elaboré en la cooperativa de Roa. Entonces, quiero decirte que el único cáncer que tiene el viñedo singular es el factor climatológico. Es decir, si no vienen bien dadas para la ubicación exacta de ese viñedo singular, tú vas a perder la producción entera de ese viñedo singular. Claro. Y eso es industrialmente, comercialmente, es complicado. Yo me puedo saltar la añada de mi mazuelo, por ejemplo, porque no me ha gustado en cata, pero puedo cupajear con otro mazuelo de otra viña para alcanzar la calidad que yo considero necesaria para poderte vender a ti ese mazuelo. Pero si yo soy un viñedo singular, eso no lo puedo hacer. No lo puedes hacer. No te puedes permitir eso. Claro. Por ejemplo, en Rioja hay muchos viñedos de los singulares que hay en zona que son muy buenos y muy singulares, precisamente por estar donde están, que muchas veces es una zona extrema. Y una zona extrema quiere decir, por ejemplo, que del 2017 en Rioja Alavesa no podría haber ni un puñetero viñedo singular. Porque se lo entero. Ajá. Pero y el riesgo que tiene eso, claro. ¿Entiendes? Entonces, sin embargo, yo puedo tener un vino, un tipo de vino, que yo mayoritariamente hago de una parcela, pero puedo corregir con otras parcelas o con otros vinos hasta alcanzar lo que yo considero que tiene que tener ese vino en calidad para vendértelo a ti. Pero pues no te estoy engañando, porque es un vino de cupaje.
Pero sin embargo, si es un viñedo singular, expresamente singular, Claro, no puede en Rioja, te hablo de lo que más conozco, hay viñedos singulares que de cada 5 añadas se tienen que saltar 2. Claro. Bueno, la del 2016 de viñedos singulares fue espectacular. Y es cuando yo conocí los viñedos singulares de Rioja, con las añadas del 2016, que fueron maravillosas. Pero, Claro, ahora entiendo por qué no he conocido nada del 2017. Pues porque se fue al garete. Así es. Es una legislación, pues como un vino de pago. Al final todo tiene pros y contras, ¿eh? O sea, por supuesto. También es un factor comercial de credibilidad. Es decir, oye, ¿y el 2017? No, 2017 no, y Seló. Coño, no, punto. Claro. Ahora, para poder llegar a un nivel de confianza con tu distribuidor en Estados Unidos, que te llama y te dice, oye, mándame un palé del viñedo singular, y le dices, no te mando ni un palé ni una caja. Coño, pero hombre, no me jodas, se lo estás vendiendo a otro. No, una botella. Claro, Eso hay que trabajar en la credibilidad, hay que trabajar en el marketing, hay que trabajar en la seriedad empresarial y los españoles, para lo bueno y para lo malo, Es que a nivel de rentabilidad filo. tampoco lo es tanto, claro, lo entiendo. Claro. Claro. Entonces, ¿el viñedo singular es un tema muy interesante? Sí. Pero bueno, no es oro puro, o sea, no es... Es más bien para bohemio, entre comillas. No, pero es de verdad, o sea, el planteamiento es así de sencillo, o sea, tú tienes que tener una credibilidad como enólogo, como bodega, como empresa, que te permita llamar a señor David Vázquez Lozano, sí, yo, pues este año ya sé que tiene usted comprado 2 cajas de este vino, pero olvídese. No hay. Y que tú encima digas, pero estos tíos de esta bodega son de puta madre. Pero es que Sí, porque no me están vendiendo un vino que no es verdad. Pues claro, si yo lo que me cuesta es poner una etiqueta. Claro, hay mucha gente que dice, estos cabrones, me cago en la leche puñetera. ¿Me entiendes? Entonces es un tema complejo. Pero bueno, es un poco lo que hemos comentado todo el rato. Depende, volvemos a lo mismo. La enología Es la ciencia del depende. Bueno, chicos, pues por no alargarnos ya mucho más, ha sido un verdadero honor contar contigo. Yo siempre que hago uno de estos programas aprendo muchísimo, porque me gusta rodearme de los mejores y vosotros sois. Así que levanto mi copa para brindar con vosotros. Pues salud, yo voy a... Y que dentro de un año o nos podamos ver en una de estas, o si no, mejor. Te vamos a visitar en persona, eso es. Sí. Encantado y invitados estáis. Eso sí. Hemos grabado hoy. Hoy hemos grabado. Bueno, yo lo mismo lo digo. En verano yo estaré en la zona de Rueda, así que sois bienvenidos. Si no tengo un verdejo en casa, os invito a algún verdejo en la zona del pueblo que se llama Laejos, que es donde estaré. Y ahí todavía no hay bodegas, pero se puede conseguir buenos vinos de la zona de Rueda. O de Toro, que es un pueblo que tiene la suerte de tener las dos denominaciones, a un lado y a otro lado de la autovía. Yo voy a terminarme esta copa con un plato de jamón ibérico que creo que le va bastante bien. Para terminar ya la noche. Pues nada, chicos, por supuesto. Os voy despidiendo. Sara, encantado de volver a verte. Igualmente. Muy buenas. Sergio, un saludo. Igualmente. Y por supuesto, David, muchas veces. A vuestra disposición. Un abrazo, chicos. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego.